Vamos a revisar la clase del 14 de febrero de 1979 de Michel Foucault, que forma parte del libro titulado Nacimiento de la biopolítica, mismo que comprende las sesiones del curso ofrecido en 1978 y 1979 en el Collège de France. En dicha sesión, Foucault nos habla del neoliberalismo alemán, distinguiéndolo del liberalismo clásico, y aborda el problema del estilo de la acción gubernamental a partir de 3 ejemplos, que son los monopolios, las acciones conformes y la política social, para explicarnos así que el primer aspecto de esta política neoliberal es la formación de la sociedad como modelo de la empresa. Michel Foucault fue un filósofo francés quien, tras estudiar filosofía occidental y psicología en la Escuela Normal Superior de París, se graduó con una tesis sobre historia de la locura que se publicó en 1962. Se considera que su pensamiento se desarrolló en 3 etapas que están marcadas por 3 publicaciones. La primera, Locura y civilización, de 1960, donde estudia la necesidad de las culturas por definir lo que queda fuera de ellas tras oponer razón y locura. La segunda, Las palabras y las cosas, de 1966, Arqueología de las ciencias humanas, donde señala que todas las ciencias que tienen como objeto el ser humano son producto de mutaciones históricas que reorganizan el saber anterior. Y 3, Vigilar y castigar, de 1975, donde se ocupa de la forma en que la sociedad ordena y controla a los individuos disciplinando sus cuerpos. Bueno, en el texto que estamos revisando, la clase del 14 de febrero de 1979 del nacimiento de la biopolítica, Michel Foucault nos explica el neoliberalismo alemán de tal manera que podemos encontrar vínculos muy claros con el modelo contemporáneo aún en estas latitudes. El autor señala que por lo general se obtienen 3 tipos de respuestas cuando se habla del neoliberalismo. Uno es el punto de vista económico, que nos hablaría de que el neoliberalismo no es más que la reactivación de viejas teorías económicas ya desgastadas. Otro es el punto de vista sociológico, en el que se tiene la instauración de relaciones estrictamente mercantiles en la sociedad. Y por último, el punto de vista político, donde el neoliberalismo es solo la cobertura para una intervención generalizada y administrativa del Estado. El autor repasa las transformaciones a las que los neoliberales sometieron al liberalismo clásico, siendo una de ellas el principio económico de mercado bajo una teoría de la competencia. Pero nos aclara que se implementó una economía de mercado sin laissez-faire, que era el dejen hacer, dejen pasar del liberalismo clásico, que para los neoliberales se entendía como una política activa sin dirigismo. Es entonces que el neoliberalismo va a ajustarse bajo el signo de una vigilancia, una actividad, una intervención permanente, proponiéndose la expresión muy significativa de liberalismo positivo, que es un liberalismo interventor. Es decir, una economía en la que participa totalmente el Estado como regulador bajo las siguientes premisas. El liberalismo de mercado necesita una política activa y extremadamente vigilante. El Estado es responsable del resultado de la actividad económica. El Estado debe dominar el devenir económico. Y en esta política liberal, bien puede ser que la cantidad de intervenciones económicas sea tan grande como en una política planificadora, pero lo diferente es su naturaleza. Y en ese problema de la naturaleza de las intervenciones, para los neoliberales, nos dice Foucault, no pasa por saber qué es legítimo tocar y qué no, sino saber cómo tocarlas, lo que va perfilando el estilo gubernamental. Es así que el autor nos pone 3 ejemplos de la acción gubernamental neoliberal, con el monopolio, la acción económica conforme y la política social.
En la concepción clásica de la economía, nos dice el autor, que el monopolio se entiende como una consecuencia a medias natural y a medias necesaria del régimen capitalista, como una lógica histórica de la competencia. Pero existe un elemento perturbador en el fenómeno monopólico, y no es que haya un solo productor o una sola empresa, sino que el monopolio actúa sobre los precios, sobre el mecanismo regulador de la economía. Sin embargo, al mismo tiempo, el monopolio se autorregula, dado que nunca elevará sus precios a un nivel tal que se exponga a la aparición de un fenómeno competitivo. Respecto a las acciones conformes, Foucault nos explica que el gobierno liberal debe mantener una vigilancia mediante acciones reguladoras y acciones ordenadoras. Las acciones reguladoras tienen por finalidad la estabilidad de los precios, no entendida como fijeza, sino como el control de la inflación. Esto a través de una política crediticia, a través del comercio exterior y de una disminución moderada de la presión fiscal. Mientras que las acciones ordenadoras tienen la función de intervenir sobre las condiciones del mercado en un sentido estructural. Esto lo hace mediante un conjunto de datos y mecanismos técnicos, científicos, jurídicos y demográficos. De manera que el Estado interviene sobre el clima, sobre las leyes de las tierras y la herencia, sobre los salarios y sobre la población respecto a fenómenos como la migración. El tercer ejemplo que nos da Foucault es la política social en una economía de bienestar, la cual nos explica que trata de una política que se fija como objetivo una distribución relativamente equitativa de cada uno de los bienes consumibles. Esto como un contrapeso a los procesos económicos salvajes y sus efectos de desigualdad. Ante la pregunta, ¿cuál debe ser el principal instrumento de la política social? Foucault nos responde, una socialización de ciertos elementos de consumo, que se denomina consumo socializado o consumo colectivo, como lo es el consumo médico o cultural. Sin embargo, el ordoliberalismo nos dirá que una política social cuyo primer objeto sea la igualación, la distribución equitativa, solo puede ser antieconómica. De manera que una política social no puede fijarse la igualdad como objetivo, sino que debe dejar actuar la desigualdad. Por ello se impone la privatización, que consiste en que no se va a pedir a la sociedad que proteja a las personas de riesgos tales como la enfermedad o los accidentes, sino que se pedirá a la sociedad, particularmente a la economía, que procure que cada individuo tenga ingresos suficientes para poder autoasegurarse. A esto los alemanes le llaman política social individual. La racionalidad política que opera en el neoliberalismo es entonces que el mercado sea posible. Esto mediante la normalización y el disciplinamiento de la sociedad a partir del valor y de la forma mercantiles. Foucault nos aclara que lo que se procura obtener no es una sociedad sometida al efecto mercancía, sino una sociedad sometida a la dinámica competitiva. El Homo economicus es, pues, el hombre de la empresa y la producción, no el del intercambio ni del consumo. El objetivo de la política neoliberal es la multiplicación de la forma empresa dentro del cuerpo social, y para ello se necesita un arbitraje jurídico. De manera que la sociedad empresa y la sociedad judicial perfilan el modelo gubernamental, lo que deriva en una sociedad ajustada a la empresa y enmarcada en disposiciones institucionales jurídicas. Como idea final, solo he de agregar que en este recorrido podemos ver que el modelo neoliberal alemán es en realidad el que ha dominado el modelo económico, político, social en todos los estados capitalistas.